agradecerle a todo el equipo del Coloquio Binacional por esta cálida invitación. Es para mí un gusto estar con ustedes esta tarde. Bueno, pasemos entonces a lo que nos convoca en esta reunión. Vamos a hablar, mi propuesta por lo menos es la de pensar en el dinamismo comunicativo de argentinos y peruanos en la conversación, es decir, desde un punto de vista discursivo. El título lo estuve pensando en función, yo diría que de dos inquietudes. Una inquietud personal, vamos a decir, y una inquietud profesional. Profesional desde mi ámbito, desde mi disciplina de trabajo y de investigación, que es la lingüística, y personal desde mi situación inicial como migrante peruana en Buenos Aires, una ciudad en la que vivo muy felizmente desde hace bastante tiempo. Dicho esto, entonces, vamos a la propuesta que nos convoca. Cuando hablamos del dinamismo comunicativo, estábamos partiendo en este título de la idea de la existencia de lenguas, específicamente la lengua que compartimos, que es la lengua conocida como el español. Vamos a usar esa terminología a fines prácticos simplemente. Pero muchas veces se piensa que si bien hablamos la misma lengua, vamos como consecuencia a manejar y ser solventes en todos los aspectos que la convocan. Y en realidad, más que hablar una misma lengua, lo que hablamos son variedades de una misma lengua. Quiero enfatizar este punto porque esta visión, es decir, pensar que en realidad hablamos de variedades de la misma lengua, nos lleva a plantearnos que existen también entonces diferencias y similitudes. Cuando hablo de diferencias, no me refiero simplemente a diferencias para separarnos, sino diferencias para conocernos, es decir, para saber cómo un grupo humano utiliza desde sus capacidades comunicativas distintas herramientas que ya se encuentran en la lengua para hacer despliegue de muchos repertorios comunicativos. Entonces, hablar de una variedad es hablar de justamente estas diferencias, viéndolas desde este punto de vista, dentro de un mismo idioma a partir de distintos rasgos. Fácilmente podemos darnos cuenta, los que hemos tenido la oportunidad de escuchar hablantes de una variedad que no sea la propia, que existen distintas posibilidades fonéticas, es decir, articulatorias, los llamados acentos, eso lo podemos percibir rápidamente cuando alguien no pertenece a nuestra comunidad de habla, y lo mismo pasa con el nivel léxico, es decir, con las palabras. Un poquito más complicado es verlo desde el aspecto gramatical, un tema que no quisiera tratar hoy porque nos llevaría mucho tiempo, pero sí quisiera enfocarme en los rasgos discursivos que nos hacen iguales y distintos. Esto con la intencionalidad de mostrar que cada comunidad de habla posee un repertorio riquísimo y valioso que conociéndolo, es decir, a través de su conocimiento, nos va a permitir la construcción de nuevos puentes comunicativos con los otros. Vamos a detenernos entonces en los rasgos discursivos que nos hacen semejantes y diferentes. Y antes de hacerlo, quisiera anotar que no hay variedades lingüísticas superiores a otras, es decir, un paraguayo no habla mejor que un argentino, un peruano no habla mejor que un boliviano, un ecuatoriano no habla mejor que un hondureño, y etcétera. Lo que sí existe, y hemos podido verlo esto desde un punto de vista científico, es que las variedades lingüísticas son productos culturales y como tal son despliegues distintos, no mejores ni peores. Vamos entonces a proponer un muy breve pasaje por algunos rasgos discursivos de argentinos y peruanos en la conversación. Nuevamente partimos de esta idea que acabamos de desestructurar, de que hablamos una lengua homogénea, que va a tener un matiz de precisión absoluta, que es impoluta, y no, en realidad lo que vamos a ver es que si bien manejamos un mismo código lingüístico, los despliegues, los repertorios son diferentes. Vamos entonces a focalizarnos en el uso cotidiano de la lengua. Es decir, lo que vamos a ver hoy es cómo conversamos argentinos y peruanos, a partir de tres breves aspectos. Sabemos entonces que la conversación
es una manera espontánea de desplegar nuestras herramientas comunicativas. Por un lado, podemos pensar que porque se trata de una situación comunicativa espontánea, la conversación tiene como característica esto, puede llegar a ser simple, y en realidad de simplicidad no tiene nada cuando nos ponemos a ver que realmente conocer las estrategias que cada comunidad despliega lleva un poquitín más de sutileza y de detalle. Vamos a ver entonces cómo son estos estilos conversacionales. Porque cuando conversamos, lo que hacemos es presentar información, pero no todos los pueblos y no todos los grupos presentan la información de la misma manera. Es decir, podemos pensar engañosamente que porque hablamos la misma lengua, vamos a presentar la información de la misma manera. Pero en realidad esto no parecería ser así. Tomando entonces, partiendo desde esta idea del estudio y la observación de estrategias y recursos para mostrar respeto y consideración entre los interlocutores, es que vamos a partir de algunos principios de la cortesía lingüística, llamada así desde hace mucho tiempo. La cortesía lingüística es una rama de estudio de la lingüística más general que se ocupa justamente del estudio de estas estrategias y recursos que se despliegan muchas veces durante la conversación. Entonces, tomemos estos tres puntos que se analizan en cortesía lingüística, es decir, por un lado, cómo presentamos el foco y el fondo en la conversación; por otro lado, cómo se produce lo que se llama la superposición de turnos de habla y de qué manera se presenta el tono de voz, el contorno entonativo. Vamos a ir a intentar descifrar qué es cada una de estas cosas. Cuando hablamos de la presentación del foco y el fondo, en cuanto a la distribución de las estrategias comunicativas en una conversación, cuando hablamos del foco, lo que estamos haciendo es hablar de la parte del mensaje que se considera relevante. Es normalmente lo que se considera información nueva. Cuando hablamos del fondo en la conversación, nos estamos refiriendo a todo tipo de información contextual que va a proporcionar el hablante para sostener, de alguna manera, apoyar contextualmente el mensaje que va a comunicar. En cuanto a la superposición de turnos de habla, ya lo vamos a ver en unos segundos, y también lo que respecta al contorno entonativo. Antes de seguir, quisiera decirles que estas estrategias de cortesía lingüística son estrategias que son productos comunicativos de cada grupo. Es decir, hay una transmisión intencional de lo que es apropiado y no es apropiado en cuanto a la presentación de información. Y esto va a ser nuevamente parte de las enseñanzas primarias que traemos del hogar. Es decir, las personas que nos ayudaron a crecer y fueron las primeras personas que nos presentaron esta lengua que hablamos, o mejor dicho, esta variedad que hablamos, nos han manifestado qué categorizaciones son útiles, cuándo intervenir en una conversación, cuándo proporcionar algún tipo de instrucción al oyente, es decir, lo que es pertinente y valorado socialmente de manera positiva en mi grupo de pertenencia. Pasemos entonces a pensar qué sucede con el foco y con el fondo en la conversación dentro de los hablantes de la variedad peruana y rioplatense. Para esta presentación, nosotros, y hablo de nosotros porque hablo de un grupo de investigación del que hago parte, tomamos distintas entrevistas a hablantes peruanos en Buenos Aires entre los años 2008 y 2012, y luego a hablantes rioplatenses durante el año 2018 y 2019. La consigna en estas entrevistas, estas entrevistas de tipo semidirigido, era presentar una propuesta a cada uno de los participantes. Y la propuesta es que ellos tomaban un pedido y lo presentaban en una conversación. La consigna era presentar cómo, por favor, pedir que alguien le preste dinero. Diga usted cómo lo haría. Cuando observamos a los hablantes peruanos, lo que observamos es un gran despliegue del fondo, es decir, de la información contextual.
el por qué se solicitaba el dinero, qué situaciones habían llevado al hablante a pedirlo, de qué manera este hablante iba a solucionar este pedido más adelante, cómo iba a ser para devolverlo. En fin, la proporción de detalles para finalmente culminar con el foco, que es, ¿me podés prestar 30.000 pesos, por ejemplo? Era lo que llamaba nuestra atención, porque al confrontarlo con las estrategias lingüísticas de los hablantes rioplatenses, veíamos que la presentación del pedido, es decir, me puedes prestar 30.000 pesos, venía inicialmente, a los pocos segundos de iniciada la conversación, mientras que el fondo no se privilegiaba, sino como una suerte de información que iba, por supuesto, a acomodar el pedido, pero era interesante ver cómo esto se presentaba. ¿Qué impacto tiene esto para los puentes comunicativos de los que les hablaba? Y es que normalmente en variedades que difieren tanto en cuanto a la presentación del foco, un hablante de una variedad va a ver a la otra como demasiado directa, demasiado brusca, y el otro hablante de otra variedad frente al otro tipo de despliegue va a decir, bueno, ¿cuántas vueltas que da para decir lo que necesita? ¿Será realmente que necesita esto? Y estas situaciones a veces pueden ser jocosas o tal vez también llevar a malentendidos. ¿Qué sucede con otro de los aspectos de la cortesía lingüística que observamos? Observamos la superposición de los turnos de habla, es decir, todo lo que dice un hablante en su intervención, cuando termina de hablar, el otro empieza y lo demás es un turno de habla, es decir, cada intervención del hablante. Lo que observamos de manera que me parece muy linda y maravillosa es cómo los hablantes rioplatenses indicaban cortesía lingüística y lo hacían a partir de un carácter muy cooperativo de superposición de turnos de habla, es decir, no esperar a que el otro termine de hablar, sino acotar desde una manera cooperativa, bastante apasionada e interesada en el mensaje, demostrando así un mantenimiento de turno de habla extremadamente dinámico. Es decir, era interesante ver cómo se esperaba al momento apropiado para esa transición, lo que llevaba a un mecanismo conversacional de una seguidilla de temas abordados. Y esto es interesante porque no parece ser lo que sucedía con los hablantes peruanos que tenían una tendencia a una espera para la ruptura de estos mecanismos conversacionales. Es decir, para los hablantes de algunas variedades, este tipo de estrategias podrían ser percibidas como estrategias cooperativas, pero también para otro grupo podría ser pensada como una estrategia casi de invasión del turno de habla del otro. Finalmente, también observamos los contornos entonativos, es decir, cuáles son los tonemas, qué es lo que da esta cadencia a cómo hablamos. En las variedades del español andino, y esto es un estudio hecho por Prieto y Rociano en el 2010, se observa que el tonema es un tonema que se llama descendente, es decir, hay una octava, ¿sí? De contorno y de fuerza expiratoria que acompaña al final de cada sílaba. Esto hace entonces que la cadencia sea mucho más lenta y se necesite menos carga inspiratoria, esto es fisiológico, se necesita entonces menos aire para poder mantener este tono entonativo, lo que da una curva perceptiva de algo un poco más lento. Esto en contraste con lo que sucede en la variedad rioplatense, que tiene 2 octavas de entonación, es decir, es interesante porque en un estudio hecho por Silio en el año 95 se observa que en el italiano del sur esta es una entonación media de 2 octavas, muy similar a la rioplatense. Es decir, pareciera que para intervenir eficazmente en una situación dialógica se tiene que levantar el tono de voz, porque para mantener una curva entonativa, que es la que conforma el acento, se necesita más aire, simplemente. Es decir, se necesita más aire para tener una curva entonativa de 2 octavos. ¿Esto a qué lleva? Si sumamos entonces todo lo que acabamos de ver, es decir, el despliegue entre el fondo y el foco de manera diferenciada, la superposición de turnos de habla,
las diferencias y las similitudes en los contornos entonativos, lo que podemos observar es que conocer estas estrategias nos lleva a comunicarnos de manera más eficiente, yo diría. Es decir, ¿por qué eficiente? Eficiente en el sentido de que nos permite intervenir eficazmente en la conversación del otro y también conocer y valorar estas grandes similitudes y diferencias con el objetivo de tener una mayor capacidad de crear comunicación entre hablantes de la misma lengua, que como acabamos de ver, por supuesto, más que hablantes de la misma lengua, somos hablantes de variedades distintas de la misma lengua. Aquí hay un ejemplo de los patrones melódicos, un estudio hecho por Sosa, en donde se ve la estructura fónica y como consecuencia esta diferencia dialectológica. Aquí estamos viendo una curva entonativa típica de un hablante limeño, como los que entrevistamos para esta muestra, y aquí una curva entonativa que, como ustedes pueden ver, cada H representa un alto, digamos, es lo que le llaman el pitch, ¿no? Entonces imagínense, en un trecho similar se lleva una, dos y tres curvas, mientras que aquí vemos gran ascendencia y descendencia en la limeña. Las conclusiones entonces es que esta idea, la idea de este encuentro, es justamente conocernos, conocer nuestros productos comunicativos, nuestros productos culturales que entre otros se reflejan también en la lengua, y conocer este dinamismo de nuestros repertorios comunicativos como productos culturales nos permite, como decíamos inicialmente, crear puentes comunicativos. Es decir, la idea de esta presentación fue la de la celebración de que existan distintas estrategias de cortesía, que es lo que nos lleva a ser únicos e irrepetibles como pueblos y naciones. Gracias.